implementar nuestro diseño, nuestro modelo lógico, nuestro modelo relacional a un nivel de normalización que puede seguir siendo refinado, implementarlo ya en un motor de base de datos relacional. Para implementarlo necesitamos utilizar la herramienta que tienen los motores de base de datos, que es el lenguaje de sentencias, el lenguaje estructurado de consulta estructurado, SQL o SQL, como también se lo conoce en su jerga o españolizada. Em, el lenguaje SQL es un conjunto de sentencias para trabajar con motores de base de datos relacionales. Están agrupadas por funcionalidad, es decir, la que define la estructura, la que hacen consulta, la que nos permiten definir instrucciones de seguridad, etcétera. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acá con el profesor Cusiol. Vamos a hacer una introducción, nos va a mostrar un poco lo que es las sentencias y de qué se trata, y después vamos a mirar en el motor de base de datos y si nos queda tiempo, que espero que sí, la última media hora, eh, hablar sobre la devolución de los ejercicios que estuvimos realizando. Bueno, eh, profesor Cusiol, Bien, cuando... ¿qué tal? Buenas noches para todos. Eh, Como dijo el profe Darío, vamos a entrar en la tercera etapa del diseño de nuestro modelo de datos, que es el código. Cómo trasladar lo que veníamos haciendo en una forma, con un formato gráfico, con una herramienta que nos permitía modelar a través de distintos... ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Entonces, lo que veníamos haciendo hasta el momento en un formato gráfico, lo que vamos a ver ahora es traducido a código, que es realmente el inicio de cualquier desarrollo informático, la creación de la base de datos. Para eso, las bases de datos relacionales usan lo que se llaman sentencias SQL. Del inglés significa un lenguaje de consulta estructurado. Eh, Vamos a avanzar un poquito. ¿Cuáles son los objetivos? Esta transparencia se va a subir al aula, así que no tiene sentido que leamos mucho la parte teórica, más bien vamos a ir haciendo hincapié en las distintas sentencias que ustedes tienen que fijar que existen, no fijar cómo se escribe, porque ustedes no tienen que memorizar cómo se escribe cada sentencia, lo que sí tienen que identificar qué sentencia tienen que utilizar al momento de crear un objeto, modificar una estructura, insertar un registro. Eso sí tienen que identificar, pero como son eh, palabras en inglés, lo que se utilizan para este lenguaje es muy fácil de hacerlo. También es importante en los motores de base de datos, ya en esta implementación física, digamos, los tipos de datos que se cuentan al momento de hacer esta implementación. Como decíamos recién, ahí van los significados. Esto lo vamos a pasar medio por arriba para no aburrirlo. También ahí habla de un lenguaje de acceso a datos, el LINQ, que lo que están haciendo también la materia Taller 2 ahora, seguramente lo están empezando a usar, que básicamente es un mapeador de datos relacionales a objetos. Y después aparece un concepto de Transact SQL, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El lenguaje SQL, básicamente para cualquier motor de base de datos, tiene como tres grandes grupos. Las que son las sentencias DCL o de control, las sentencias que son DDL o de definición,
y las sentencias que son para manipular datos. La de control, fíjense que utiliza básicamente dos sentencias, grant y revoke, que son palabras en inglés. Las de definición de datos también son palabras en inglés. Crear, alterar o borrar, create, alter o drop. Y la de manipulación de datos, que básicamente la que va a llevar más atención en el futuro va a ser esta, la sentencia select, la más compleja. Y después lo que van a necesitar ustedes conocer para esta primera parte de la materia son básicamente estas tres sentencias, insert, update, delete, y estas otras tres sentencias de definición de datos. Bien, ¿qué es el transact? Habíamos visto por allá al comienzo uno de los puntos que queríamos aclarar. Existe un lenguaje SQL ANSI, que se llama ANSI por el Instituto de Estandarización, que es aceptado en su forma de escribir para que pueda ser ejecutado en cualquier motor de base de datos. Y después, para cada motor, existe una extensión de ese lenguaje que cada empresa, cada fábrica, digamos, le da su nombre. En el caso de Microsoft, para el SQL Server, le llama Transact SQL. Para Oracle, le llama PL SQL. Para MySQL, no sé cómo se llama. Para Postgre, creo que es PostgreSQL, donde en ese entorno, digamos, de programación, eh, se pueden ya hacer determinadas cosas que no es imposible hacerlo con el básico, con el lenguaje SQL ANSI básico. Como por ejemplo, definir variables, definir operadores, hacer bucles de iteración en un proceso, poner comentarios, control de flujo, sentencias de if como en cualquier lenguaje. Pero esto en la materia, para los parciales, no la van a utilizar, sí la van a tener que investigar para los trabajos que les toque para cada grupo. Para eso sí es importante que tengan en cuenta esto. Regla para la escritura de las sentencias: no son sensibles a mayúsculas ni minúsculas, pueden ocupar más de una línea, las palabras clave no se pueden abreviar ni dividir, y las cláusulas suelen estar colocadas en líneas separadas. Tipo de datos. Esto es un tema importante dentro de cada motor. ¿Qué tipo de datos acepta el motor? Básicamente, en SQL Server tenemos todos estos tipos de datos: begin, int, small int, tiny int, char, varchar, small datetime. Pueden definir también sus propios valores a través de sentencias XML, tipo de datos XML, quiere decir. Y esto lo vamos a ir viendo con la práctica. No, no tiene sentido empezar a aburrirlo acá con esto y explicarles cada uno, porque tenemos que ver con un ejemplo para que sea más entendible. Existen lo que siempre le dijimos los valores nulos, que son difíciles de tratar en los motores de base de datos. ¿Por qué son difíciles? Porque en realidad un valor null no es un valor. Indica una ausencia de valor en un campo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre claves primaria y claves únicas? Que las primarias, la diferencia es que no aceptan valores nulos, y las únicas sí la aceptan. ¿Por qué aceptan? Porque es un valor indefinido, es un valor que nadie sabe el contenido, nadie puede decir qué es lo que existe en ese campo. Entonces, nunca un valor null va a ser igual a otro valor null. Esto también hay sentencias dentro del SQL que permiten tratar estos valores. Por eso es que lo referenciamos y lo vamos a ver en los casos prácticos. Bien, acá ya empezamos con las sentencias.
Vamos a ver las sentencias de definición de datos. Básicamente la sentencia create, insert, update, delete, truncate y drop. Son las sentencias que van a necesitar conocer que existen para este primer parcial. Insisto, no necesitan memorizar la sintaxis, solo saber que existen y para qué se usa cada una. El grupo entonces de estas sentencias son las denominadas DDL, que utilizan para definir estructura. Una de ellas, que ya la vimos en algunos ejemplos, la primera que mencionamos acá, es el create database. Fíjense la sintaxis que tiene esta sentencia, que memorizar esto sería una locura y aparte no tiene sentido. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que entender cuando quieren crear una base de datos nueva, porque probablemente se lo pueda pedir eso en el parcial, es que tienen que usar la sentencia create database. Y después, en el caso que necesiten alguna particularidad para la creación de esa base de datos, por ejemplo, el tamaño, como dice acá, file size, file name, etcétera, etcétera, ahí sí ir específicamente a esos parámetros y agregarlo. Pero para el caso del parcial no es necesario. Con saber que existe la sentencia create database, buscan la sintaxis y la escriben. Fíjense ahí con esa sentencia create database la empresa ya están creando una base de datos dentro de la instancia que ya dijimos que era, en qué consistía, digamos. Recuerde que cuando se crea una base de datos, también se crean los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Datos sobre los datos o el diccionario de datos. Toda esa información que tiene la instancia o el motor de base de datos sobre los objetos que existen en la base están registradas en esos metadatos. O sea, físicamente están almacenadas en algún lugar, porque si no sería imposible que al apagar la instancia los datos perduren. Entonces, por eso existen los metadatos. Por ejemplo, cuando se definen las relaciones entre tablas, la foreign key, si eso no está registrado en algún lugar de los metadatos, cuando se quiera insertar un registro en la tabla hija sin tener el registro en la tabla padre, ¿cómo hace el motor para verificar esa regla de integridad si no tiene esa información almacenada previamente? Entonces, eso es la importancia de los metadatos o diccionario de datos, insisto, se conocen con los dos nombres. Otra de las sentencias que pueden necesitar es la creación de un esquema. ¿Qué es un esquema? Vamos a empezar por ahí. Es un espacio de trabajo dentro de una base de datos. Imagínense que en una misma base de datos tenemos varios proyectos en desarrollo y varios de esos proyectos comparten datos. Por ejemplo, la tabla clientes. Pero la tabla cliente va a estar administrado por un grupo de programadores, de desarrolladores, y los otros sistemas podrían solamente acceder al modo de lectura. Entonces se podría crear un esquema para ese grupo de programadores donde van a tener las tablas principales de todo el motor de la base de datos y dar acceso al resto de los esquemas, dar un acceso solamente de lectura, por ejemplo, a la tabla cliente. Es un ejemplo rápido que se me ocurre, digamos, pero puede ser cualquier otro. Entonces, el esquema identifica un espacio de nombre donde pueden existir objetos que después pueden compartirse con otros espacios de nombre. Después aparece la sentencia createTable, que esta es la que más van a usar, que básicamente se utiliza para crear las tablas, que son los objetos más utilizados, y el objetivo de esta primera parte, digamos, de la materia es básicamente crear ese tipo de objeto. Fíjense en la sintaxis, todas las opciones que tienen. Yo hasta hoy, que ya tengo varios años trabajando en esto, no he usado todas las opciones, así que imagínense la gran variedad que pueden tener de parámetros para crear una tabla. Acá básicamente lo que importa es que le tienen que dar un nombre, el esquema fíjense que está entre corchetes,
cuando no se asigna un esquema, se toma por defecto el esquema que asigna el motor, que es el DBO o sea, el administrador de toda la base. Y después se definen columna por columna. Muchos que ya estuvieron probando con la herramienta de RDplug y que ahora lo va a mostrar el profe Darío, ven que genera este script. Script se llaman a un bloque de código SQL. Van a escuchar mucho la palabra script, que básicamente es un archivo que contiene un bloque de código SQL. Otra de las sentencias de DDL es la alter table. ¿Qué diferencia hay entre una create y una alter? Que la alter trabaja sobre un objeto ya creado. Son todas cosas de sentido común, digamos, los nombres que tienen las sentencias. ¿En qué caso yo puedo necesitar alterar una tabla o alterar una estructura que fue creada previamente? Por ejemplo, adicionando una nueva columna, como dice ahí, alterar la tabla empleada y agregarle un nombre. O también podría usarse para agregar alguna restricción, que es un tema que sí es bastante más amplio, digamos, y le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Bueno, acá de vuelta la sintaxis. Todo esto ustedes lo pueden tener en el día del parcial, así que de vuelta, esto no hay que memorizar. Sí hay que tener en cuenta cuál es la sentencia que tienen que usar para cada caso. Varios ejemplos. Drop table, una nueva sentencia que lo que hace es elimina la definición de una tabla y todos los datos, índices, restricciones y especificaciones de permisos asociados. O sea, borra físicamente el objeto. Esto es una cosa que por ahí tiende a confundir. ¿En qué caso yo necesito borrar el objeto físicamente y en qué caso necesito vaciar el contenido de ese objeto? No es lo mismo. El drop es el borrado físico. Tengan en cuenta eso. Una vez que se hace un drop, desaparece físicamente el objeto de la base de datos. Ahora, si yo lo que quiero es vaciar su contenido, o sea, sacar los registros, lo que tendría que usar, me voy a adelantar un poquito, es esta, es la delete. ¿Mm? Eso suele confundir mucho en qué caso usan el drop y en qué caso usan el delete, al comienzo sobre todo. Drop es borrado físico, borra estructura, borra datos, borra todo. Delete borra contenido, que también es muy peligrosa y ya vamos a ver por qué. Bien, ahí aparece un ejemplo del drop. Cualquier objeto se puede borrar con drop, no solo tabla. Ahora vamos con las sentencias de manipulación de datos o DML. ¿Qué significa manipulación? Que puedo agregar, modificar o borrar o consultar los contenidos de las diferentes tablas. La primera sentencia que vemos es la de insert, que es la que permite justamente ingresar registros a una tabla. Ahí aparece de vuelta el formato. Una cosa a tener en cuenta, el insert tiene varias formas de escribirse, pero recomendamos siempre, por una cuestión que ya le voy a explicar por qué, que usen esta forma, o sea, insert into, nombre de tabla, en este caso esquema y tabla, porque nos está trabajando con el esquema por defecto, y entre paréntesis los nombres de los campos en los cuales quieren ingresar los valores. ¿Por qué es importante que respeten esta escritura? Imagínense que un sistema necesita cambios en el futuro y se agregan columnas a una tabla. Otro formato de hacer un insert into es no poner las columnas y poner directamente los valores, que también es aceptado, también el SQL lo puede manejar. Pero si no ponen los campos, cuando se modifica la estructura, obviamente los valores que se quieran insertar no van a coincidir con la cantidad de campos de la tabla, entonces
va a fallar, va a dar error por todo lado el sistema que se está ejecutando. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta. Siempre escriban las columnas en las que van a cargar los valores. Otra forma de escribir un insert es desde un select, o sea, yo inserto en un objeto, en una tabla, lo que selecciono de otra o de varias otras tablas. Update, acá tanto el update como el delete, que viene después, son dos sentencias muy peligrosas. ¿Por qué? Porque el update o el delete lo que hacen es o modificar o borrar los datos de una tabla. Y por defecto, si yo no le digo cuáles datos quiero que se borren o se modifiquen, me asume la totalidad de los datos de esa tabla. ¿Cómo filtro o cómo doy el ámbito hasta de los datos que quiero modificar? Con la cláusula where. Esto también es muy importante porque ha pasado sin querer, doy un update sobre un registro, sobre una columna de un registro, le cambio el apellido, pero resulta que me olvidé del where. ¿Qué pasó? Le modifiqué el apellido a todos los registros de la tabla. ¿Mm? Entonces, esto también tienen que tener en cuenta, ni hablar si estamos haciendo un delete. ¿Mm? Estos son sentencias peligrosas, digamos, para su uso y sobre todo en un ambiente de producción. Es bastante complicado. Bien, además del delete, recuerden que hablamos del drop y el delete asociados. Uno borra estructura y otro borra contenido. Existe una instrucción también que para borrar contenidos de una tabla, contenido, se llama truncate. A ver, ¿en qué caso se puede usar el delete y en qué caso es necesario usar el truncate? El delete lo que hace es borra registro por registro de acuerdo a la condición expresada. Si no tiene esta condición, va a borrar todos los registros y lo va poniendo en el archivo de log. O sea, va simulando como una transacción, como una operación por cada registro. Entonces eso lleva un tiempo. Imagínense una tabla que tenga millones de registros. Si yo quiero hacer un delete sobre esa tabla de todos los registros, me va a tardar un tiempo importante. ¿Por qué? Porque primero tiene que ir al archivo de log, después todo el proceso que ya habíamos visto, insume tiempo y costo. Costo en disco, porque a medida que se va haciendo ese delete, el archivo de log va creciendo en tamaño, por si en algún momento tiene que volver atrás, tiene que tener todos los registros en ese archivo y el tiempo es importante. Entonces, cuando yo estoy seguro que quiero borrar todos los datos de una tabla, pero no quiero borrar su estructura, tengo que utilizar la sentencia truncate, que básicamente lo que me hace es, me corta la relación y no lo pasa directamente por el archivo de log, sino lo toma como un bloque y lo borra de una. Es rapidísimo, es como un drop. La diferencia es que no me borra la estructura de la tabla. Bien, ¿venimos bien hasta acá o hay alguna pregunta sobre lo que vimos? Vemos valores nulos y después ya el profe Darío le muestra el tema de las restricciones. ¿Quedó claro más o menos las sentencias que van a necesitar conocer para esta primera parte de la materia? Tenemos el create database, vamos a repasar un poquito, el create esquema que puede ser necesario o no, creería que no lo vamos a utilizar. El create table, que sí o sí lo tienen que conocer. El alter table, el drop table, insert, update, delete y truncate. Profe, Son, sí.
Dos consultas respecto al tema. Uno, tema de actualizar, no me quedó claro. Y otro, el truncate. ¿De actualizar qué? Por ejemplo, unos datos de la tabla. Con el update, vamos de vuelta. Sí, Ahí. sí, sí, Yo sí. quiero modificar, por ejemplo, tengo mal escrito el apellido Pérez para el empleado número 123. ¿M? Tiene su número de legajo es el 123. Entonces, estaba escrito Pérez, alguien cargó Pérez, pero con S y no con Z. Entonces, yo puedo modificar ese registro con la sentencia de SQL update, pero tengo que decirle al motor exactamente cuál es el registro que quiero modificar. ¿Cómo lo identifico al registro? Por su código, por su número de legajo, por cualquier dato que sea único, que no se repita y que no puedan haber más de un registro con ese dato, para asegurarme que modifique un solo registro. Por eso la condición where. Si yo no pongo la condición where, lo que interpreta el motor con la sentencia update es que quiere modificar de la tabla de empleado todos los apellidos y ponerle a todos el apellido Pérez, como dice ahí. ¿Se entendió? Sí, profe, o sea que ahí cuando se pone a actualizar se agrega el objeto nomás o también se agrega la tabla. O sea, No. yo lo que entiendo El- es la, agregar la- el objeto. la sintaxis de cómo escribir la sentencia update es lo que le dije al comienzo, digamos, esto, Claro. después mirando en la práctica, en la bibliografía hay un montón, no hace falta que lo Ujú. memorice. Lo que quiero modificar acá es el nombre de la tabla en este caso. Acá abajo está un ejemplo. Este objeto representa mi tabla que estoy queriendo modificar. Ah, ok. Set el nombre de la columna. En este caso mi columna es apellido. Igual al valor que quiero que aparezca en esa columna, al valor que quiero poner en reemplazo del que tiene. Sí, correcto. Y lo más importante acá es esto, lo que vuelvo a repetir. Siempre en una modificación o en un borrado de datos, siempre recuerden agregar la condición para cuál o cuáles registros son los que tienen que ser modificados o borrados, porque si no lo toma para todo. ¿Está? ¿Y el parámetro from para qué sería? Eso es otra sintaxis de escritura cuando yo quiero actualizar una tabla en base a contenidos de otras tablas. No se mezclen por ahora, eso paso a paso. Vamos a ir viendo con los ejemplos. Pero básicamente es la sintaxis que se puede escribir la sentencia update. Así como vimos que el insert puede tener también varias formas de escribirse, fíjense, desde un select, la sentencia insert a mano, digamos, de valor por valor, desde un select y distintas opciones. Lo mismo para el update, lo mismo para el delete. Bien, ¿qué son los valores nulos? Como lo dijimos antes, es ausencia de valor. Existe una sentencia, una función, perdón, en SQL Server que es isNull, que es muy utilizada justamente para poder trabajar con estos valores. Dijimos que cuando se define en una estructura, una tabla, uno le puede decir a través de las restricciones si va a permitir o no valores nulos en esas columnas. Cuando se aceptan valores nulos, debemos prever que ese valor, que el contenido de ese campo puede tener un valor nulo. Entonces, esta función nos ayuda a reemplazar ese valor null, perdón, con otro valor que a mí me interese. A ver si está el ejemplo acá. Justamente acá no está el ejemplo del uso del isNull.
Ahora, ahora podemos mostrar ese ejemplo, ¿qué te Dale. parece? Bien. Bien, acá no está el ejemplo del uso de esta función, que es muy importante. Lo que sí está es cómo muestra el inserto de la inserción de un valor nulo en alguna columna, que en realidad cuando no se pone nada se asume nulo también. Poner nulo acá o no poner nada sería lo mismo, digamos. Nada más que en este caso, como tiene dos columnas, tienen que ir dos valores. ¿Mm? Pero bueno, ahí nos estamos metiendo en otro terreno. Pero lo importante acá es cuando sabemos que nuestra tabla puede contener valores nulos en algunas columnas, siempre nos aseguremos de usar esta función. ¿Para qué? Para que al encontrar un valor nulo en esa columna, lo reemplace por el valor que yo le diga. Por ejemplo, si la columna es tipo entero y tiene un valor nulo, le voy a decir que me reemplace por cero. Sé que el cero es el valor eh, que no tiene sentido en los campos numéricos, digamos. Si fuera una columna del tipo bar chart, le pediría que me cambie por un espacio, por ejemplo. Eso ya son decisiones propias al momento de escribir el código SQL. Bien, y después venimos con esto, que les va a mostrar el profe en un ejemplo directamente para no hacer tan aburrido la clase. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, Jimena, esa función se usa ya después de tener datos en la tabla, asociada con la sentencia CELE. Bien. Si no hay pregunta, le doy paso al profe que le muestre Bien, un ejemplo para que no se haga tan tedioso y aburrido la parte teórica. Bien, gracias. Nos muy bien. vemos. Muchas gracias, profe. Excelente. Creo que fue muy clara esta presentación y esta introducción al tema. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve, se está viendo. Perfecto. Gracias, Ariel. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Como dijimos al principio, como lo mencionó también el profesor, recién cuando inició la presentación, estamos transformando un modelo lógico, un modelo relacional a un modelo físico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Partimos de la herramienta en la cual estamos modelando, que es el RD Plus, para lo cual yo en este ejemplo solamente armé una tablita de persona, donde fui definiendo un conjunto de campos, columnas, y también me tomé el tiempo de ir ya especificando el tipo de datos, que es lo que mencionaba recién el profesor también, para cada uno de los campos. Recuerden que el tipo de dato es la primera restricción de dominio que va a tener nuestra base de datos. Bueno, una vez que tengo armado esta tabla o todo el modelo relacional establecido, obviamente sus relaciones, sus atributos, este es el que estaba haciendo así, ejemplo lógico físico. Voy al listado de documentos del RD Plus
voy a los tres puntitos y genero el script SQL de todo el modelo, completo de todas las tablas y sus relaciones. Eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros para después ya pasar al modelo físico. Tenemos ya el modelo relacional, lo cerramos, decimos, bueno, está normalizado, está ok. Generamos el script de forma automática, SQL nos va a generar en una sentencia ANSI, que es una, como dijo el profe, es un conjunto de sentencias perteneciente al estándar del SQL y que es aplicable a la mayoría de los motores, si no es a todos los motores SQL, motores de base de datos relacionales. Copio, copio este script y voy y pego el script en una nueva ventana. ¿Cómo hago eso? Abro el management, voy a generar new query, nuevo script, me abre una ventana en blanco y pego el script en el management. Obviamente yo ya estoy conectado a una instancia acá del motor de base de datos y estoy copiando todo el código que me generó mi modelo. Y ese código es lo que nosotros tenemos que empezar a ajustar para, eh, para implementar el modelo físico que nosotros le vamos a pedir a ustedes, que no es el mismo modelo que se copia y pega de ese script, que vamos a tener que hacer modificaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que crear la base de datos, ¿no? Creamos la base de datos con la sentencia que nos mostró el profesor, ¿eh? Y acá, seguido la sentencia, el nombre de la base de datos. Yo esto ya lo hice para agilizar tiempo. Creo acá la base de datos, la sentencia, create database, el nombre de la base de datos, lo ejecuto. Una vez que ejecuto, creo mi base de datos, me tengo que ubicar en la base de datos. Entonces uso la cláusula use, la instrucción use, y ahora acá en la ventanita de arriba miro que estoy ubicado realmente en esa base de datos. En este caso se llama ejercicio test. Bueno, el script, según el RD Plus, nos va a dar un script bastante limpio. ¿Mm? Pero sobre ese script bastante limpio, nosotros le vamos a solicitar restricciones a nivel de diseño físico del modelo. Esas restricciones, y eso se va a aplicar de acá en adelante para todas las tablas y para toda la base de datos que vayan creando, la primera de esas restricciones es el manejo controlado de los nombres de estas restricciones. Y le voy a mostrar a qué me refiero cuando digo eso. Voy a copiar esto acá. Lo voy a pegar acá y voy a poner la tabla RD Plus. Se va a llamar esta tabla tal cual lo copié del modelo. Estoy en ejercicio test, así que la voy a ejecutar. Acá me dice, no sé si lo alcanzan a ver, completado correctamente. Voy a refrescar mi listado de base de datos. Voy a buscar la tabla, la base de datos ejercicio
test y voy a ver la tabla creado tal cual vino del RD Plus. ¿Mm? Con sus campos, identificando los tipos de datos, en key, acá lo voy a ver todas las restricciones establecidas. Y en el caso que tenga restricciones, constraints de clave foránea también van a aparecer por ahí. En este caso no es. Bueno, cuando yo digo, vamos a hacer manejo de control o manejo de nombre de la restricción y control de los nombres, nosotros nos estamos refiriendo a esta información que nos da el motor de la base de datos. Cada restricción que recién veíamos, cada una de las restricciones en la base de datos se representan como objetos. Objetos susceptibles a ser modificados, a ser tratados, actualizados, a ser borrados, eliminados, a ser deshabilitados. Podemos deshabilitar temporalmente alguna restricción. Salvo not null, todas las otras restricciones, unique, primary key, foreign key, check y default, generan un objeto dentro del motor de la base de datos. Y como todo objeto dentro del motor de la base de datos tiene un nombre. Por ejemplo, yo creé sobre el campo DNI, en realidad el RD Plus me creó automáticamente la restricción de primary key sobre la columna DNI y me asignó un nombre por defecto, que es el que está establecido acá en el listado de key. Y también una clave, una restricción de unicidad sobre email. Todo esto me creó automáticamente en función de mi modelo. Yo dije que el email de la persona iba a ser único, por lo cual me aplicó una restricción de clave única de que maneja el motor de base de datos ya directamente cuando me generó el script. Y esa restricción también tiene un nombre con un código muy largo y complejo que genera el motor de base de datos. Lo que nosotros queremos es hacer o definir, personalizar los nombres que le vamos dando a cada objeto que creamos con las restricciones. Tenemos restricciones de unique que me permite establecer en el motor de base de datos el control de campo único, es decir, que no se repita. La restricción default que me va a permitir definir por defecto un valor en una columna en el caso que no se le agregue al momento de insertar un valor, si no se agrega en esa columna ningún valor, si yo tengo una restricción default sobre esa columna, me va a permitir agregar un valor por defecto. La restricción check me hace un control sobre los valores ingresados o que se intentan ingresar en una columna específica de mi tabla. La restricción de primary key es una restricción de clave primaria y la restricción de foreign key es la restricción que me permite establecer la relación entre dos tablas, la relación de clave foránea o la relación de integridad entre dos tablas. Entonces, en este caso, si yo tengo una tabla empleado con los departamentos,
voy a tener que definir una restricción de clave foránea sobre la tabla empleados que apunta a la tabla departamentos. ¿Mm? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos o cómo vamos a definir de acá en adelante las restricciones? Las definimos usando una sentencia que no sé si está acá establecida, una cláusula, una instrucción que se llama constraint. Esta instrucción puede estar incluida dentro de la definición de la tabla o puede estar incluido en una definición de modificación, como explicó recién el profesor, que se realiza con alter table. Nosotros voy a mostrar los dos casos, ¿no? Podemos hacer así. Nosotros vamos a usar constraint. ¿Por qué usamos constraint? Porque constraint nos permite establecer de forma personalizada el nombre de esa restricción, que le voy a dar a ese objeto en la tabla. ¿Mm? A ese objeto de restricción, en este caso primary key. ¿Mm? La sentencia, esto lo van a ver no nos vamos a detener mucho. La sentencia es sencilla, constraint, el nombre de la restricción, el tipo de la restricción y a qué columna yo voy a definir como clave primaria. ¿Mm? ¿Qué pasa si hago esto? Vamos a crear esta tabla en el cual uso la cláusula constraint para establecer el nombre de mi restricción. Voy a refrescar. Acá tengo ya dos tablas, una la que era tal cual heredé plus, y voy a ver la diferencia. El nombre de la restricción, es decir, en este caso la del objeto primary key establecido sobre la tabla persona, es el nombre que nosotros definimos. Hay algunas convenciones, como decir, usar las siglas PK, guión bajo, el nombre del objeto para definir el nombre de clave primaria para ese objeto. Lo defino de esta manera. La cuestión es que nosotros podamos tener un listado de nombres controlados de los objetos que se van generando en la base de datos. Esta opción ya no la voy a mostrar porque la hice dentro de la definición. Bueno, ¿qué pasa si quiero establecer, vamos por esta que es la más sencilla, una relación, restricción de unicidad para la columna email? La voy a hacer, la tabla ya está creada sobre la tabla persona. No puedo volver a definir la tabla salvo que la borre. Entonces, para definir o hacer modificaciones sobre una tabla que ya existe, tengo que usar la instrucción alter table. Y acá el nombre del objeto que voy a modificar, en este caso la tabla persona. Le digo que voy a agregar una restricción, add constraint. Especifico el nombre de la restricción, voy acá, perdón, el de acá abajo. Vamos a hacer el de unique. El nombre de la restricción, el tipo de restricción, y para la restricción unique, el formato es determinar la columna que se va a comportar como único, que no va a aceptar valores repetidos. En este caso, email. Ejecuto la instrucción, todo ok, voy a refrescar la tabla persona
No sé qué dice acá, puse propiedades en vez de refrescar. Y acá veo que se creó la restricción eh, de unicidad sobre email y que se llama tal cual yo especifiqué acá. UQ, guión bajo, persona, guión bajo, email. ¿Mm? Tenemos dos formas de definir las restricciones en una tabla. Una es definirla al momento de crear el objeto de la tabla. La otra es usando la instrucción alter table, add constraint y el tipo de restricción que le vamos a hacer, que vamos a realizar. Esos son los dos métodos. En los dos métodos que nosotros le vamos a solicitar a ustedes, tienen que especificar o personalizar el nombre de la restricción. Eso le lleva a usar la instrucción constraint. ¿Hasta acá está claro? ¿Qué es lo que, lo que nosotros queremos a partir de ahora con respecto al modelo físico? ¿Mm? Cualquier consulta eh, me indican, ¿eh? Bueno, acá hago una restricción un poquito más compleja, que es una restricción de tipo check sobre fecha de nacimiento. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a decir que, y eso nosotros le vamos a poner también las restricciones, que toda persona que se registre en nuestro sistema no puede ser mayor a 100 años. ¿Sí? Para hacer, esto puso un número aleatorio, 100. eh, para hacer este control, no lo puedo hacer solamente estableciendo un dominio en la fecha de nacimiento, date, porque date me, me acepta cualquier valor de fecha en cualquier momento, en cualquier periodo, en cualquier rango de fecha. Si yo quiero que solamente se ingresen valores específicos o controlados, tengo que usar la restricción check, que es una de las restricciones que le presentamos acá en esta presentación, valga la redundancia, en esta filmina. La restricción check entonces me controla los valores que se ingresan en una columna. Profe, no sé si me enteró bien o soy yo. No. ¿Cómo? Lo escuché muy entrecortado, no sé si es mi internet o el suyo. No, Bien, no se escuchó bien o yo no lo escuché. Yo escuché bueno, bien. Ah, entonces soy yo. Bueno, gracias. bien, perfecto. Vuelvo a repetir, repito. La restricción check nos permite controlar los valores que se ingresan sobre una columna. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo sobre una columna, pueden ser aplicadas en diferentes y numerosos casos. Por ejemplo, en la columna fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento está definido con el tipo de datos date. Cuando nosotros definimos una tabla, ponemos el nombre de la columna, seguido el tipo de dato. En este caso, fecha de nacimiento tiene el tipo de dato date. Date
asume todos los valores posibles mientras sea del tipo en formato de fecha. No tiene un periodo límite. Entonces, si yo quiero que las personas que se registran en mi sistema, que se registren o que se están registrando en mi sistema, esas personas, sean menores a 100 años, por X motivo, control de dominio, tengo que usar una restricción check. Eso yo lo puedo ya controlar y es la lógica que tanto venimos hablando, que la lógica de negocio aplicada en el motor de base de datos. Al hacer esto, no delegamos la responsabilidad a los equipos de desarrollo pensando que quizá ellos lo puedan hacer o no. También teniendo en cuenta los escenarios que podemos tener diferentes equipos de desarrollos para una aplicación móvil, para una aplicación web, para una aplicación de escritorio. Y que alguno de ellos puede pasarse de alto alguna especificación de requerimiento. Entonces, esa lógica la podemos observar nosotros y hacer control de los datos. Esto es un control de dominio. ¿Qué hacemos? Solamente le voy a explicar por arriba. Acá con una función de fecha daydif del SQL Server, voy a tomar la fecha de nacimiento. GetDate es una función que me devuelve la fecha actual y la Y en este formato me va a devolver solamente los años o el año de cada uno de estos, de fecha de nacimiento y de GetDate. Solamente el año me devuelve. Y va a ser una operación de diferencia, así que va a restar. Si la fecha de nacimiento y GetDate, la diferencia, es menor a 100, me la va a tomar como verdad y va a aceptar ese dato. Si es mayor, va a rechazar y va a generar un error. Esta función entonces lo que va a hacer es controlar que la fecha de nacimiento de la persona al momento de intentar registrarse y de insertar ese registro en la base de datos cumpla con, en este caso, que sea menor a 100 años. ¿Mm? Eso hace esta restricción. La voy a aplicar, la ejecuto, voy a actualizar mi tabla. Tengo mis claves, restricciones de clave, restricciones de unicidad, entra primary key y unique, y en restricciones generales entra esta nueva restricción que es check. ¿Mm? Voy con la otra restricción, que es restricción default. Como le mencionaba hoy, default permite esta restricción aplicar un valor por defecto a una columna cuando al momento de insertar un dato, a esa columna específica no se le asigna un valor. Bueno, justo usé el mismo caso. Fecha de nacimiento. Voy a aplicar un valor por defecto que es la fecha actual. GetDate me devuelve la fecha actual. Vamos a hacer un select, GetDate, select, GetDate. Como resultado, tengo, a ver, no puedo agrandar esto, tengo la fecha actual, ¿no? Me devolvió este valor. Esto es lo que me devuelve GetDate. Default, nombre de la restricción
tipo de la restricción y el formato de default es qué restricción le voy a dar y a qué columna. ¿Mm? Aplico. Voy a refrescar de nuevo mi tabla. Refresh. Vamos a mirar. Y tengo la otra restricción con el nombre que yo le di. ¿Mm? Bueno, acá voy a hacer. Acá voy a crear una tabla ciudad que va a tener una columna ID, un nombre, y esa columna ID va a ser clave primaria. Pero acá nosotros le vamos a decir, bueno, a algunas tablas del modelo van a tener que asumir valores incrementales controlados por los motores de base de datos, por el motor de base de datos. Si tienen una restricción de diseño físico, significa que el motor de base de datos tiene que controlar los valores asignados a una columna, que en este caso va a ser la clave primaria. En SQL Server, la instrucción para determinar un auto incremental que una columna suma valores incrementales es la palabra clave identity. Si yo solamente escribo identity, va a empezar a asignar valores incrementales a partir de 1 y lo va a incrementar de 1 en 1. Yo puedo establecer también el valor inicial de donde quiero que empiece a incrementar y también de cuánto en cuánto va a incrementar. ¿Mm? Así que el incremento es variable y está sujeto al diseño físico de la base de datos. Yo acá le voy a poner por defecto y voy a crear esta tabla. Voy a refrescar mi base de datos, ejercicio test, y voy a tener ya la tabla ciudad creada sin restricciones e indicada es sí con la restricción de clave primaria de primary key en sobre ID. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a asociar que una persona tenga, relacionar que una persona tenga una ciudad asociada. Cada persona tiene que pertenecer a una ciudad. Yo el campo ciudad no lo agregué a persona, eso también le podemos pedir, le vamos a decir, bueno, sobre la tabla persona, creen una nueva tabla que esté asociada a la misma. Entonces, van a tener que crear en este caso la tabla ciudad, después agregar el nuevo campo, vamos a agregar ciudad y día persona, y obviamente vamos a crear la restricción de persona a ciudad. Para eso usamos foreign key. La restricción foreign key es esta restricción de integridad que plantea el modelo relacional para establecer justamente una base de datos relacional. ¿Qué es lo que nos dice esta foreign key? Que de la tabla persona, la columna ciudad, con la palabra reference, se va a referenciar a la tabla ciudad a través de su columna ID. ID tiene que ser clave primaria.
o si no, va a haber un error o en algunos casos, muy excepcionalmente, podría ser una columna única, establecida entonces con una con restricción de unicidad. ¿Mm? No sé si creé ya la tabla, la columna ciudad. Vamos a refrescar. Ciudad ID está creado acá. Y sobre esa ciudad, sobre esa columna, voy a establecer mi restricción de clave foránea. Todo ok. Entonces, nombre de la restricción, tipo de la restricción, en este caso clave foránea, aplicada sobre la columna ciudad ID de la tabla persona, que va a referenciar o que se va a asociar a la tabla ciudad con su columna, a través de su columna ID, que tiene que ser la clave primaria. Y acá ya me aparece la nueva clave foránea establecida en la tabla persona que va a asociar a ciudad. Bueno, ¿hicimos bien todo esto? Vamos a mirar el diagrama, ¿sí? Y tengo el diagrama creado en esa base de datos. Persona se relaciona a ciudad de uno a mucho, ¿no? Bien, consultas hasta acá. ¿Se entendió un poquito lo que son las restricciones y cómo lo tenemos que ir manejando, ¿no? Bueno, le voy a mostrar ahora el comportamiento de estas tablas. Vamos a seleccionar. Acá el asterisco muestra todas las columnas de la tabla persona. ¿Mm? Vamos, y obviamente con el select muestro todos los registros. Lo mismo de la tabla ciudad. Y vemos que está vacía. Bueno, recuerden que la tabla ciudad tiene un valor incremental en su columna ID. Entonces, cuando yo hago la inserción de datos con la instrucción que recién mostró el profesor, insert into, si está más arriba, a ver, acá, insert to objeto, es decir, a dónde vamos a ingresar la lista de las columnas a la cual le vamos a dar un valor y los valores que le vamos a dar. En la lista de columnas voy a especificar solamente la columna nombre, porque ID se genera solo. Nosotros no tenemos que dar un valor. Values y el valor que le voy a dar a la columna nombre. Insert into, ejecuto. Correctamente se ingresó un registro. Voy a mostrar con select todos los registros de ciudad. Y efectivamente, acá tengo un registro en mi base, en mi tabla ciudad, Buenos Aires, y con el ID autoincremental generado por el motor de base de datos. Vamos a hacer lo mismo con Córdoba, lo mismo con Rosario. 1, 2, 3, generado automáticamente por el motor de base de datos. Bien, y ahora voy a insertar
un valor en la tabla persona. Tabla persona, voy a enumerar todas las columnas a las cuales voy a dar un valor, values, y por cada columna y en el orden, y eso tenganlo presente, en el orden en el cual ustedes hacen este listado de columnas, en ese mismo orden, empiezan a ingresar los valores que van a tener las columnas. Ejecuto, se agregó correctamente y vamos a mirar los valores de persona. Y agregamos un registro con los datos. Acá en user create yo le di la fecha actual con la función getDay. Y obviamente le agregué en ciudad ID un valor existente en la tabla ciudad. Ahora, vamos a agregar otro registro, pero le vamos a agregar nulos en las columnas que permiten nulos. Fecha de domicilio, fecha de nacimiento, domicilio, day create. Y vamos a ver qué pasa. Miramos, miramos. Y vemos los datos de la segunda persona, pero ¿qué observamos? Que en el atributo email, fecha de nacimiento y domicilio, tengo valores nulos. Y acá viene algo que una vez creo que ya lo mencionamos, es que los motores de base de datos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un atributo, una columna única y una clave primaria? Que las columnas de valores que están con una restricción de unique o de unicidad permiten valores nulos, mientras que las claves primarias no permiten valores nulos. Bueno, acá voy a hacer la restricción default. Por defecto, si yo no le agrego a fecha de nacimiento ningún valor, automáticamente me va a agregar getDay, la fecha actual. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. Ejecutamos. Vamos a mostrar ahora. ¿Y dónde está? GetDay, acá. Carlos López. Después el profesor quizás Cusión nos puede explicar por qué aparece en el segundo orden y no en el tercer orden. Carlos López, no le agregué email, perdón, no le agregué fecha de nacimiento y automáticamente me agregó la fecha actual, ¿sí? Porque tiene una restricción de default. Y ahora, ¿qué pasa? Hacemos una inserción de fallo. ¿Qué pasa si agregamos un DNI que ya existe? ¿Nos debería poder ingresar algún dato de una persona con un DNI repetido? Ejecutamos y nos dice violación de unit key. ¿En qué restricción? En la restricción persona email. ¿Estamos? Este es el nombre que nosotros le dimos, ¿eh?
Por eso es importante que nosotros escribamos bien el nombre de la restricción. No pudimos ingresar ese dato. Vamos a mirar de nuevo. Claramente ese dato no se ingresó. ¿Qué pasa si queremos ingresar con fecha de nacimiento mayor de 100 años? Ejecutamos. Check constraint en persona fecha. Acá tenemos una persona que tiene más de 100 años, por lo cual no se va a poder ingresar en la tabla de personas. Nos faltaría la restricción de clave foránea, que se podría hacer sobre un dato exitoso acá. Y le ponemos restricción de clave foránea, que la ciudad ID sea 5, un valor que no existe en nuestra tabla ciudad. Ejecutamos. Perdón, acá tengo violación de clave primaria primero, porque se repite. Bueno, acá ya muestro la otra, que estoy tratando de insertar un registro con la clave primaria repetida. ¿Mm? Porque copié y pegué nomás. Acá también, lo mismo. A ver ahora, con las otras restricciones. Ahí apareció la que estaba buscando. Restricción de clave foránea. Estoy intentando ingresar una ciudad 5 que no existe en mi listado de ciudad. ¿Eh? El valor 5 no existe, existe 1, 2, 3. Y ahí tengo una restricción de clave foránea. ¿Eh? Porque quiero ingresar en persona una ciudad, un valor que no existe en ciudad. Bien, esto es lo que vamos a ir haciendo de acá en adelante. ¿Estamos? Darío, Sí, disculpa, ahí en el último ejemplo, ya para mostrar, ya sí. que estamos, cambiarle el 5 y ponerle uno que exista para que vean el ID cómo genera. El ID de qué. El identity. Hubieron 3 o 4 intentos de insert que no fueron, No, que no, pero no, ese no tiene identity. Mirá. el Em, ID ese no es un identity. El no, de, no, no. El de ciudad en identity. perdón, perdón, perdón. Está Bueno, yo bien, podría acá. está bien. No, está bien, está bien, no, me confundí. Me Sí. confundí, pensé que en persona estaba el identity. No, No, yo puedo ponerlo acá sobre. Vamos a hacer esto rápido. Sobre ciudad, le voy a poner que no se repita el nombre de la ciudad. Es algo muy. Es para probar nada más, ¿eh? Y vamos a intentar hacer un repetido. Ciudad nombre. Para ver cómo funciona cuando tenemos un error con la inserción en un identity. ¿Mm? Por ejemplo, yo puse que ciudad, el nombre ciudad no se repita. Por lo cual, si yo intento insertar de nuevo este registro, debería saltar un error. Primero se agrega la columna y luego se agrega la restricción en el caso que no exista la columna. Sí, 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 sí. Bueno, intenté ingresar, obviamente, una ciudad que se repite, tiene el mismo nombre, solamente lo pongo para mostrar, y no se agregó. No hay Rosario eh, duplicado. Vamos a
ingresar corrientes. Así era, profe. Sí, correcto. El Agregamos ID ahí corriente. tienen que hacer hincapié en el ID, digamos, ese que genera el Bien, motor. bien. Y vamos a mirar ciudad. Bueno, y ahora corrientes tiene un valor 5. ¿Puede ser? Es decir, puedo ordenar. Me está ordenando aleatoriamente. Tengo que ver esto. Mi resultado. Creo que le toqué algo en el collation, parece. Bien, ingresó corrientes, pero el ID que me puso no es 4. Puso ID 5. Profe, parece que están ordenados de forma alfabética los nombres. Sí, 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 sí. Em, Supongo, no puso 4, puede ser porque ya intentó poner Rosario otra vez, ¿no? O puede no sé. ser. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí con el motor de base de datos? Y eso, creo que a esto estaba apuntando el profesor Juan, con los motores se saltó un ID. Exactamente. Y deja de ser consecutivo, pero dijimos que iba a ser consecutivo. Y se saltó un ID. Y dijimos que iba a ser incremental de uno en uno. Y tenemos 1, 2, 3, 5. Y si intento, y si sigo intentando, inserciones fallidas hasta lograr una exitosa, perdón, era esta, la situación, lo voy a poner así porque se ve mejor. ¿Qué está pasando? Sigue salteando, ya no salteó uno, sino salteó tantos intentos fallidos tuvo. Y esa es la gran cuestión que tenemos que atender con los incrementales. El incremental de uno en uno no mantiene, no fuerza que sean consecutivos los números, los valores asignados. Sí que sean incrementales, pero por el manejo que tienen los motores de base de datos, que al intentar insertar un valor, hacen una reserva de ese valor de CD, hacen reserva del valor, intentan el ingreso. Cuando intentan el ingreso, falla, ese valor se descarta, por lo cual ya no es reusable ese valor incremental que se intentó ingresar cuando se hizo la inserción fallida. Esto para ahí es importante cuando tenemos muchas veces, o en mi caso me ha pasado, migraciones de valores o de tablas o de datos con valores incrementales. Tener en cuenta, cuando nosotros damos o otorgamos este control al motor de base de datos, realmente delegamos un control certero y eficiente en cuanto a que no se va a repetir, pero no nos da garantía de continuidad en un rango de valores. ¿Sí? Tengámoslo presente porque si yo armo un lote de datos como el que estuve armando recién,
¿sí? Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Corrientes, Resistencia. Así. Y después hago mi lote de prueba, que es lo que suele pasar en los parciales, y le agrego manualmente 1, 2, 3, 4 a mi lote de personas que se están asociando acá a mi lote de datos de ciudad, a mi tabla de ciudad. Lo que nos suele pasar muchas veces es que acá empiezan a fallar. Falla uno, falla el dos y empiezan a ingresar todo esto después. Ya los valores consecutivos se perdieron y el lote de datos quedó referenciando valores quizás inexistentes por falla. Ténganlo presente y hagan prueba de inserción de los datos de los lotes cuando usan columnas autoincrementales. Y tengan presente esta referenciación manual en los lotes de pruebas a esas tablas. ¿Sí? Profe Juanjo, no sé si a eso se refería, creo que... Sí, sí, Darío, perfecto. Solo una aclaración más para relacionar con lo que vimos allá en la clase introductoria de los RDBMS, que cuando hablábamos de concurrencia, cuando vimos la posibilidad de que más de un usuario esté queriendo acceder o hacer la misma transacción en el motor, por eso es que se reserva ese número. O sea, imagínense que dos usuarios quieren hacer un insert al mismo tiempo sin haber confirmado la transacción. Si el motor no asigna números distintos a cada transacción, va a haber un problema cuando se quiera insertar la segunda si la primera ya insertó con ese número. Entonces, por eso es que se hace esa reserva del número de ese ID, aún sin haber confirmado la transacción, o sea, sin aún haber insertado el registro en la tabla en este caso. Por eso el motor hace esa reserva del número y si después no la usa, ya la descartó, porque si quiso ingresar, si en ese momento otro usuario insertó otro registro en la misma tabla, ya tuvo que asignar otro número. Esto está relacionado con ese tema de la concurrencia que habíamos visto en la clase introductoria. Cuando se manejan numeradores propios en las aplicaciones, hay que hacer también ese control, pero a nivel de código. El programador tiene que tomarse ese trabajo de hacer ese control, de asignar el número solamente cuando está seguro que la otra transacción ya terminó. Por eso es que ahí se puede controlar que no existan huecos, digamos, entre el numerador. Eso no era Darío. Perfecto, perfecto. Bien, consultas hasta acá. Bueno, nos consumimos todo, casi todo el tiempo. Por ahí nada más quería mostrarles algunas de las resoluciones que fueron haciendo, pero lo vamos a ir viendo eh, un poco mañana en los laboratorios. Y les vuelvo a insistir con respecto a la serie. Vamos a ir mirando algunos casos y algunos casos vamos a ir corrigiendo. Y la otra también es que ustedes vayan haciendo aportes sobre los modelos de los demás y correcciones sobre los modelos de los demás para consensuar una solución sobre el problema. Em, con respecto acá que yo le hice una aclaración, en este caso en el modelo de Priscila, en cuanto a la generalización y especialización de datos, em, tengan en cuenta que tiene que estar fundamentado desde lo funcional la generalización. ¿Qué significa esto? Que si tenemos, en este caso, tenemos un caso, la situación de un autor y usuario, que son actores con roles totalmente distintos dentro de la base de datos y del modelo y del problema,
y también con muy pocos datos en común. Frente a esa situación, tenemos que plantearnos si es importante o realmente necesario generalizar. Recuerden que generalizar un modelo, es decir, tenemos 2 o 3 tablas que comparten valores, un conjunto de columnas en común, que por su naturaleza pueden ser agrupadas. Si generalizar eh, realmente le da simplicidad al modelo, le da simplicidad en cuanto a la actualización y al manejo de los datos, a la actualización futura y al manejo y administración de los datos. Eh, Agrupar solamente porque tienen algún conjunto, pequeño conjunto de valores, 2 o 3, quizás a veces no sea necesario. Si lo vemos en otros casos que pueden ser dentro de una empresa con roles, empleados, eh, o lo que puede ser que se suele usar el caso de la universidad, alumnos, docentes, administrativos, personal administrativo, todo ello dentro del mismo ámbito, es decir, que se manejan dentro del mismo ámbito del modelo de negocio y comparten un gran número de datos y a su vez la especificación o especialización del modelo permite tener datos propios para el alumno, datos propios para el docente y datos propios para el personal administrativo. Bueno, ahí sí vemos una generalización que realmente simplifica el modelo, que vemos que agrupamos muchos atributos, columnas, y que después el manejo de esos datos realmente va a simplificar todos los procedimientos que hagamos sobre los mismos. Por eso yo puse acá, técnicamente está bien aplicado esta generalización. Siempre tenemos que evaluar, y eso va a depender del problema, eh, la conveniencia funcional de su utilización. ¿Mm? Solamente esa aclaración de este modelo que está bien hecho, esto, pero siempre nuestra pregunta es, ¿funcionalmente se justifica? Recuerden que esto es para agilizar, ¿eh? Estos esquemas siempre son, los modelos son para agilizar, siempre manteniendo la consistencia y la normalización, para agilizar y simplificar eh, las operaciones que se hagan sobre los datos. Bien, solamente eso, decirlo. Tengan en cuenta el modelo relacional cuando hagan el traspaso del modelo de entidad-relación y hagan el mapeo. Bueno, y mañana seguimos viendo y seguimos también, vamos a seguir mirando las resoluciones y algunos casos vamos a ir discutiendo en el foro. De ustedes también depende discutir sobre las resoluciones de sus compañeros. Bien, sí, lo voy a subir. Perfecto. Hasta Perfecto, mañana, perfecto. profe. Nos vemos. Una consulta antes. Yo por lo menos no vi que esté habilitada la asistencia. ¿No hay problema con eso? ¿Con nuestro nombre ya lo sacan ustedes después o cómo hacen? Sí, ya Por eso está aquí, habilitado. sí, Habilitado hace un rato. Ah, ok, ok. igual aquí sacamos toda la lista de participantes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, nos vemos.